Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Hoy abriremos esta edición de nuestro programa en Perú, donde las más de 200.000 víctimas del programa de esterilizaciones forzosas implementado durante el gobierno de Alberto Fujimori continúa esperando justicia. Después nos trasladaremos a la ciudad de Nueva York, que fue escenario de una muestra sobre los rituales de la sociedad mexicana vistos a través del objetivo de la alianza familiar entre un padre y su hija. Finalmente, conoceremos a una organización no gubernamental que se dedica a ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños que han crecido en el sistema penitenciario mexicano. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Esterilización forzosa en Perú. Una alianza familiar que documenta los rituales de la sociedad mexicana. Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reserta. Más de 200.000 hombres y mujeres de Perú fueron esterilizados durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90. El exmandatario peruano cumple 25 años de condena por delitos contra los derechos humanos y corrupción. Su hija Keiko Fujimori perdió por un escaso margen de las elecciones presidenciales de junio, pero su partido controla el Congreso peruano, mientras que miles de víctimas de esta esterilización forzosa continúan esperando justicia. En Cusco, que en su día fue la capital del Imperio Inca, en el altiplano peruano, descansa la provincia de Chumbivilcas. Parece como si el tiempo no hubiera transcurrido en esta histórica ciudad andina. Tampoco parece que se haya movido el reloj para muchas de las mujeres de cierta edad que viven aquí. Fueron esterilizadas como parte de un programa estatal hace 2 décadas. Y a mí también me han colocado en mi brazo derecho el suero y por vía oral nomás la anestesia. La anestesia a mí no me ha cogido, así mirando nomás a mí me han hecho el corte, mirando nomás. En ningún momento he perdido conocimiento yo. Entonces yo estaba reclamando, doctor, mi sangre se va a acabar, me estás cortando con guilés nomás, así, ¿no? Ahora ya no vas a tener más hijos, así me ha dicho. Ya tienes ya una artillería, así. Ese era el favor para mí, que ya no tendría más hijos ya. Así nomás como a corderitos nos han degollado. Felicia dio a luz a su 4.º hijo en julio de 1997. 3 días más tarde, fue invitada a visitar una clínica porque su bebé no estaba bien. Allí, asegura, la esterilizaron contra su voluntad. En los Andes, donde la fertilidad es muy preciada, sus vidas no han vuelto a ser las mismas. Somos mal mirados, nos miran mal, que las mujeres corrompidas o por corrompirnos nos hemos dejado hacer es lo que trata la sociedad, nos miran mal a nosotros, nos humillan y muchas familias se han separado, han roto esa relación, muchas, porque ha habido esa vez una señora que ha ido a hacerse curar de la gripe, estaba agripadita, ya no la han dejado salir, lo han ligado y se lo ha abandonado su esposo. Ha tenido un segundo compromiso igualito. Es que no puede darle un bebé. Según el Ministerio de Salud de Perú, se practicaron 350.000 esterilizaciones a mujeres y a más de 20.000 hombres entre 1993 y 2000. Estas son solo algunas de las mujeres que fueron esterilizadas en la masiva campaña nacional de los 90. Algunas tenían hijos, otras no habían comenzado a formar una familia. Todas aseguran que fueron engañadas o que no comprendían las consecuencias de lo que les estaban haciendo. Hoy siguen viviendo con estas irreversibles consecuencias. Concepción Alcahuamán tenía una inflamación en la vesícula biliar. En 1997 viajó a Arequipa, la ciudad más cercana para operarse. Le pusieron anestesia local y afirma que en la intervención le cortaron las trompas de falopio. Entonces lo metieron la mano y me sacaron que se llama una vesícula bolsita, eso ha sacado. Su mano lo mete y no entra su mano, sino que hasta casito nomás su mano ha entrado. Y como no ha entrado su mano,
y nuevamente me he hecho corte. Entonces me metieron como una bolsa en mi barriga, así me ha jalado y por adentro su mano se ha adentrado, así todavía hasta donde la trompa. Entonces, ahí no sé qué cosa me ha hecho, parece que me ha pellizcado, o me ha jalado, o me ha cortado, lo he sentido dolor ahí, porque ya no estaba sintiendo dolor, pero eso sí he sentido, me he saltado todavía así, y me he doblado mi cuello así, y ahí ya no me recuerda, me he perdido mi sentido. Al contrario que sus compañeras, no tuvo hijos antes de la operación. Dice que no tener descendencia ha destruido su hogar. Ni siquiera con mi esposo vivo bien. Estamos un poco, o sea, alejados. Ahorita tampoco no está acá, mi esposo está en Arequipa. Cualquier rato, cualquier hora, cuando le da la gana se va. Como no tiene hijo, entonces no tiene cariño para mí. Así, por esa causa de Fujimori, yo me encuentro así, sin apoyo, sin nadie, solita, no sé, cuando voy a envejecer, no sé a quién me voy a apoyarme, no puedo, no con quién vivir, solita vivo en Meca. En la estación correspondiente. El llamado Programa de Salud Reproductiva fue puesto en marcha por el entonces presidente Alberto Fujimori, que cumple actualmente condena por corrupción y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, nunca ha sido acusado por la presunta esterilización forzosa de decenas de miles de mujeres. Se sabe que al menos 18 mujeres murieron por complicaciones surgidas en esta intervención quirúrgica. Fujimori aseveró que quería reducir la tasa de natalidad, que de media era de más de 3,7 niños por mujer, y que la esterilización fue voluntaria. Pero varios testigos afirman que se asignaron cupos a los médicos y enfermeras, y que incluso les ofrecían bonos por cada mujer que esterilizaran. El doctor Hernando Ceballos, presidente en 1997 del Sindicato de Médicos de Piura, en el norte de Perú, defendió a los colegas que se negaron a participar en el programa. El ministerio ponía plazos, es decir, por ejemplo, 150 a 200 personas tienen que ser captadas para ser esterilizadas este fin de semana. Para esto se generaban algunos incentivos, o darle, por ejemplo, algunos equipos a los establecimientos para que puedan funcionar, o algunos premios, ¿no?, al personal que llegaba a estas metas o que superaba las metas. Y por supuesto para esto se hacían especie de festivales para facilitar la captación de las pacientes. Ceballos, congresista, afirma que las esterilizaciones forzosas podrían haber ocurrido hace más de 15 años, pero que la impunidad que rodea el caso es tan actual como el apellido Fujimori en la vida política moderna de Perú. La hija del exdirigente peruano Keiko Fujimori perdió las elecciones presidenciales de junio por un estrecho margen. En un discurso que pronunció en la Universidad de Harvard a finales del año pasado, Keiko Fujimori indicó que estas esterilizaciones forzosas fueron una decisión personal de algunos médicos. Y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. Y aquellas que han sido dañadas tienen que recibir una reparación por parte del Estado. Pero como mujer también creo que tenemos el derecho a tener la información de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Ceballos mantiene que no fueron operaciones que decidieron algunos médicos, sino una política estatal. Es tan falso esto que existe documentación, hay documentación muy clara, firmada por los directores regionales de salud, donde solicitan que se cumplan las metas. Presentamos una denuncia a la Fiscalía porque se pretendía, mediante documentación, que en ese establecimiento se realicen cerca de 300 esterilizaciones, intervenciones de AQB, en el lapso de menos de una semana, en casi un fin de semana, cuando ese establecimiento no tenía capacidad ni siquiera para atender a las pacientes que daban a luz de manera normal. Fujimori, que durante mucho tiempo fue favorita en los sondeos, perdió las elecciones por menos de un 1%.
produjeron grandes protestas contra su candidatura presidencial antes de la votación, que subrayaron cuestiones como las esterilizaciones forzosas. Los manifestantes señalaron que Keiko ejerció de primera dama de su padre desde 1994 hasta que este huyó a Japón en el año 2000. Han pasado más de 14 años y no hay ningún responsable, no hay ninguna sentencia, no hay ningún culpable, no hay reparación para las mujeres. Creemos de que las esterilizaciones forzadas, el caso de esterilizaciones forzadas tiene un tinte y un sesgo, aparte de machista, también racista. Por eso creemos que principalmente no es un tema de agenda nacional. Las personas no reconocen esto como un crimen de lesa humanidad. En 2074 casos, las mujeres testificaron que la esterilización se había hecho contra su voluntad. Se ha reabierto una investigación penal en nombre de esas víctimas para incluir en el caso a Fujimori, a sus ministros de salud y a otros prestadores de servicios sanitarios. Han pasado cerca de 14 años. Este es un caso que, a pesar de la gravedad y, digamos, lo odioso de los detalles del caso, es un caso que también ha tenido resistencias. Para los fujimoristas en general, los partidarios del señor Alberto Fujimori, este es un caso muy sensible, es un caso que los vincula con graves violaciones a los derechos humanos, pero que ellos han alegado no haber cometido, a pesar de las pruebas contundentes que existen. Pero tras una larga espera, las víctimas de estas esterilizaciones, por primera vez, están siendo registradas en una base de datos nacional. El defensor público de Cusco, Roberto Chávez, comentó a CCTV que en su región hay registradas cientos de víctimas. Este proceso de inscripción le genera 3 derechos fundamentales. El derecho de salud, que es a través de su inscripción en el registro de salud, un beneficio económico, o sea que es una atención gratuita, ¿no? Asimismo también el derecho a un tratamiento psicológico, ¿no? A través del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y de parte de nuestra institución, el Ministerio de Justicia y de la Defensa Pública, la atención legal en cualquier otra materia o asunto legal que la víctima requiera. La mayoría de las mujeres solo quieren que se reconozca que lo que se les hizo estuvo mal y también una compensación económica. Pero no se puede enmendar el pasado, tal y como afirma Felicia Mamani. Ni siquiera la indemnización que con el tiempo nos pueda dar, nada nos va a aliviar, porque nosotros así moralmente siempre vamos a estar heridas, resentidas. Nosotros necesitamos un tratamiento psicológico constantemente, porque una sola vez, ni siquiera una sesión completa nos va a hacer, ni así el daño va a estar reparado, el daño ya está hecho ya. Han pasado varios años hasta que se ha reconocido oficialmente estas víctimas de esterilizaciones forzosas. Mientras tanto, continúa el largo camino de la justicia. Las fotografías de familia adquieren un nuevo significado gracias a la mirada de un hombre que ha pasado décadas tras el objetivo de la cámara. Su trabajo también ha servido como inspiración para su hija, quien decidió dedicarse a la misma profesión, pero con un enfoque distinto. Ambos se han unido en una inusual exhibición en Nueva York. Conozcamos más sobre esta alianza familiar. Esta es la inauguración de la exhibición Venegas y Venegas en la ciudad de Nueva York. La fotógrafa Ivonne Venegas ha dedicado la última década de su vida a capturar los hermosos y extravagantes rituales de la clase media-alta mexicana. Un tema que ya ha forjado tradición en su familia, y no porque pertenezca a este segmento de la sociedad, sino porque su padre, José Luis, se desempeñó como fotógrafo de eventos en la ciudad fronteriza de Tijuana. Uno de los pioneros de la fotografía a color en México, José Luis Venegas se dedicó a registrar los ritos de iniciación de sus clientes. Bodas, bautizos, fiestas de todo tipo. Un registro de la presencia de todos aquellos fotografiados. Estas también fueron las imágenes en torno a la infancia de Ivonne. Ya entrada en la vida adulta, decidió darse a la tarea de explorar su trasfondo.
Recuerdo el estudio como un lugar oscuro al que la gente venía a fotografiarse. Todos llegaban vestidos para la ocasión, con ropa deslumbrante y maquillaje. A ver, ábranme sus ojitos. Ahí va, ahí va, ahí va. Una más. Buena parte de la obra de Venegas se centra en ese momento previo, a veces incómodo, a la toma de la fotografía. Ella asistió a muchos de estos instantes en el estudio de su padre. La experiencia de estar en el estudio y ver cómo llegaba la gente para crear un recuerdo de sí misma me dejó marcada. Esas personas querían sentirse parte de un grupo o parte de algo a través de una fotografía. Desde entonces, mi interés sobre cómo se forja una sociedad y sobre el sentido de pertenencia ha ido creciendo. Para mí, son fascinantes las ideas relacionadas a la gestación de una sociedad y las cosas que conocemos y desconocemos sobre la etiqueta. A society could have been in the making, and sort of what are the things that we know and we don't know how to handle, how to do, like etiquette and things like that. ¿Y cuál es el mensaje en todas estas instantáneas? ¿Será acaso abordar la brecha de ingresos en México o sugerir la frivolidad de la clase media alta del país norteamericano? Creo que hay gente superficial en todos los estratos de la sociedad, pero no es algo que necesariamente la defina en su conjunto, y tampoco estoy interesada en retratarlo. Es importante trabajar con gente más profunda, que pueda apreciar el arte, y por suerte, al fotografiar a la clase media alta, es posible encontrar a este tipo de personas. Mi mensaje es un tanto ambiguo, y es por ello que tiene tantas interpretaciones válidas. Sus cuidadas fotografías se entreveran con varias instantáneas tomadas por su padre. A primera vista podría parecer injusto, pues José Luis no pensaba en el arte, sino en la felicidad de sus clientes. De estas fotografías, concluyo que mi papá se centraba en la ejecución. Era muy joven y en ocasiones quizás no sabía cómo manejar la escena. El flash estaba sobreexpuesto o a veces descuidaba los bordes, algo que me parece muy hermoso, porque te das cuenta de que el fotógrafo privilegiaba la ejecución. Es una especie de vulnerabilidad, una forma de conocer a mi padre a través de sus fotografías. Para mí son hermosos los errores que él podría pensar que cometía. Las obras reunidas se desprenden de sus 3 proyectos más recientes. En muchas de ellas aparece María Elvia de Hank, la esposa del acaudalado exalcalde de Tijuana, Jorge Hank. Esta imagen reúne a 4 generaciones. En el centro aparece María Elvia de Hank con un vestido rosa, su madre y su hija con una recién nacida. La mano que aparece en la imagen es la de Jorge Hank, su esposo. Están entregando el bolso para salir sin él en la fotografía. Me gusta mucho porque representa algo que siempre estoy buscando, el momento antes o después del recuerdo, algo que existe en un punto medio. La imagen se titula Bolso porque todo gira en torno a este artículo. Fue el instante justo en el que se quieren deshacer de él. Me encanta este momento porque habla sobre la fragilidad. Esta imagen se titula Nirvana y data del año 2006. Se desprende de la serie de María.
Una chica bonita en un hermoso vestido que de alguna forma descansa encima de este plato dorado. Se llama Nirvana porque su nombre es Nirvana y es un título que me encanta. Es como si a veces fueran los mismos sujetos quienes me dieran el título. El nombre desempeña un papel en la imagen. Nirvana, como si hubiera alcanzado algo y después su expresión fuera de aburrimiento o cansancio. Me gusta la de la niña. Es algo que ocurre en muchas bodas. Los niños se quedan dormidos. La fotografía pone de relieve la abundancia, pero en torno a una niña que se duerme en mitad de la boda. Las expresiones de los chicos al hacer diferentes actividades son muy interesantes. Una se duerme, otro mira absorto a su plato, aquel mira a alguien más. Me gusta la escena en su conjunto, las líneas, todo. Te puedes quedar justo aquí. La vida transcurre y el fotógrafo captura el momento. Al igual que muchas de las escenas retratadas en las fotografías, la exhibición ha sido un evento familiar, presidido por un orgulloso padre. Nunca imaginé que haría una exhibición en Nueva York, especialmente con mi hija. Me da mucho gusto. En México actualmente hay cientos de niños que nacen y crecen en el sistema penitenciario. En los últimos 3 años, una organización no gubernamental llamada Reinserta ha estado trabajando con estos niños y sus madres para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida y prepararlos para un mejor futuro. La directora de la organización, Saskia Niño de Rivera, es nuestro personaje de esta semana. En el último par de años, México ha tenido grandes problemas con el crimen organizado y por el hecho de que el sistema penitenciario del país no funciona, y esto empeora aún más las cosas, ya que esta es la última oportunidad que tenemos para abrirle caminos distintos a la gente que ha dedicado sus vidas al crimen organizado. Si no vemos a nuestro sistema penitenciario como un lugar en el que podemos ayudar a esta gente a salir de este tipo de vida, entonces el problema de seguridad en México va a empeorar cada vez más. Mi nombre es Saskia Niño de Rivera, tengo 28 años y soy la fundadora y directora de Reinserta. Reinserta es una organización no gubernamental que trabaja dentro de las cárceles de México. Intentamos llevar a la sociedad y a la vida real dentro de la prisión. Cuando viví de cerca una negociación de rehenes, me sentí intrigada por lo que le está sucediendo a nuestro país y lo que le sucede a una persona que siente que puede tomar a alguien, ponerlo dentro de un pequeño cuarto y maltratarlo, tan solo porque necesita o quiere dinero. La primera vez que fui a la prisión, pensé que era el peor lugar del mundo. Esa gente ahí dentro era miserable. No se trataba de un centro de readaptación, era la universidad del delito. Era una locura y después comencé a escuchar las historias de la gente ahí dentro y no pude justificar lo que hacen. No puedo, pero debemos entender lo que están pasando y lo que los ha llevado a ese punto en el que ya no sienten empatía hacia nadie. For someone that they're doing such horrendous things. Reinserta works with children that are born and raised. Reinserta trabaja con niños que nacen y crecen en el sistema penitenciario de México. No mucha gente sabe de esto, pero en México estos niños deben vivir dentro de las cárceles.
La mayoría de ellos nunca ha estado fuera de las prisiones, de modo que nunca ha visto un automóvil, nunca han visto un perro, nunca han visto cómo es la sociedad. Y lo que hacemos es ayudar a estos niños a tener las herramientas necesarias para poder ser exitosos en la vida, ya que tienen todo por delante. De estar con sus madres 24 horas al día, terminan viéndolas una vez al mes. Cuando sucede la separación es muy traumático, no solo para los pequeños, sino para las madres, por lo que trabajamos en esto un año antes de que esto suceda. Ese es un encontronazo de vida porque es el motor principal de nosotros como pareja, el de mi mamá y el de mi hermana, ¿no? Y entonces el hecho de prepararlo, de decirle, ya no vas a estar aquí, o sea, no hay palabras que tú le puedas decir a un niño, ya no vas a estar con nosotros, porque él es lo único que conoce, ¿no? Su núcleo familiar está aquí. Tuve la fortuna de encontrarme con Reinserta México. Me ha llevado a poder tener a mi bebé aquí y de mostrarle a mi bebé que no solamente es esto, ¿no? Que hay cosas, que hay personas, que hay colores, que hay números. En México, cuando un adolescente ha cometido un delito, entra en el sistema juvenil y cuando sale no tendrá oportunidad, de modo que Reinserta tiene un modelo similar a una casa de medio camino, en el que intentan trabajar cara a cara y uno a uno con estos chicos y ayudarles a regresar a la sociedad de manera positiva, libres de delito y de drogas. Uno cuando sale de esos lugares se encuentra sin nada. O sea, estás en el nidito, ¿no? Sales y te encuentras desprotegido, no sabes qué hacer y aparte como ya estás como fichado, pues no es tan fácil que encuentres trabajo, sales sin papeles, la mayoría sale sin estudios, sin apoyo familiar. El documental que, y entonces ya darte como los líneas de acción, como a ver, y te van a agarrar en un estudio y todo y te contaron sí, eso, me contó. el delito, realidad carcelaria, miseria dentro de la cárcel, bla, bla, ¿no? Empecé a diseñar y pues, hice playeras, o sea, ahorita apenas ya las concluimos ya impresas y con lo que es el empaquetado. El ver ahí plasmado tu esfuerzo es algo muy agradable y muy satisfactorio, ¿no? Saber que lo has logrado. Sí. Cierto, sí. Lo que quiero pues es terminando la prepa meterme a estudiar criminalística. O sea, después de lo que me pasó, como que ver la injusticia me motivó mucho a eso. Obvio que en el país está difícil, ¿no? Pero yo creo que un pequeño granito es el cambio. Me gusta ayudar a la gente a la que nadie se detiene a ver y a la que más juzgamos. Y si esa persona cometió un delito, nunca nos preguntamos por qué esa persona cometió un crimen o qué le sucedió para que terminara cometiendo el crimen. Si entendemos eso, podemos prevenir. Además, trabajo con un grupo de gente con la que casi nadie trabaja. Es muy gratificante y me gusta mucho.
Así terminamos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. No olviden enviarnos sus comentarios o proponernos otros temas de interés para tratar en nuestro espacio a través de nuestro email america-ahora@cctv.com. Soy Wang Xiaoshuan, nos vemos en la próxima edición.